En esta primera parte del tutorial hablaremos de qué es una placa Arduino, cómo poder controlarla y cómo cargar nuestro primer programa. Antes que nada, voy a hablar un poco de qué herramientas vamos a utilizar para hacer funcionar a nuestro Arduino. Por supuesto, esencial, una placa Arduino, en este caso Arduino Uno, pero puede ser cualquier otra de las placas que hay en el mercado. Luego utilizaremos un cable USB de los estándar, de los que se utilizan para las impresoras, que prácticamente son los que se utilizan para la conexión en este puerto. Además de esas partes que son el hardware, vamos a utilizar partes de software, que es el programa que podemos descargar desde la página de Arduino, que ahora nomás en breves instantes mostraré cómo hacerlo. Ese programa lo tenemos que instalar en la computadora y desde allí programaremos las cosas que queramos que haga el Arduino. Primero voy a explicar un poco cómo funciona la placa. Tenemos acá, este de aquí es el microcontrolador, el Atmega 328, que ahora vamos a ver un poco las características que tiene y cómo es que funciona. El botoncito este de aquí nos sirve para resetear la placa. Cuando estemos haciendo un programa y queramos que se resetee y que vuelva a su inicio, apretamos el botoncito y reiniciamos el programa. Y luego vemos unos conectores acá. Estos conectores de aquí son las conexiones prácticamente de salida de electricidad que vamos a extraer de la placa. En principio vamos a utilizar alimentación brindada básicamente por el puerto USB, que son 5 voltios. Pero más adelante tal vez utilicemos una fuente externa que la conectemos por aquí. Y desde este conector vamos a colocarle una fuente que podría ser una batería, podría ser una fuente de alimentación tipo eliminador de pilas, cualquier cosa de esas nos podría servir. Eso cuando utilicemos una fuente externa o cuando no tengamos que tenerla conectada a la computadora. De esta manera tenemos una alimentación. Ahora, de este otro lado de aquí tenemos las entradas analógicas. No salidas, sino que entradas analógicas. Con estas entradas podemos conectar la placa Arduino a un, supongamos, potenciómetro y leer la variación del potenciómetro cuando éste se mueve. O podemos conectarlo a un LDR y medir las variaciones en cuanto a las variaciones de luz, las variaciones de resistencia que este LRD, o un sensor de temperatura, o lo que sea. Pero son entradas analógicas, nos permiten medir variaciones analógicas. De este otro lado tenemos las salidas, que también pueden ser utilizadas como entradas, pero digitales. Tenemos desde la 0 hasta la 13. Siempre se dice que están 14 salidas y tenemos la 0 y la 1. Creo que se alcanza a ver, ¿no? Ahora acercándolo se ve mejor, que dice RX y TX. Estas son las que utiliza la placa cuando se conecta con la computadora. Por lo tanto, cuando estamos colocados estamos estableciendo una conexión con la computadora y queremos transferir información entre la placa y el Arduino, no podemos utilizar tanto la patilla 0 como la 1. Lo mismo si queremos conectar el Arduino con otro Arduino para armar una cadena de datos entre ellos. Estas dos patillas son las que vamos a utilizar, la 0 y la 1, la 0 como entrada de datos y la 1 como salida. Pero estas patillas van a estar por ahora fuera de la lista de las que vamos a utilizar. Después del resto tenemos la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, que estas patillas de aquí son salidas digitales que pueden ser utilizadas también como entradas digitales. Si observamos un poco vemos que hay unas que tienen como el simbolito de la alterna. Esas que tienen como el símbolo de la alterna son, como lo dice bien la placa, PWM, o sea, son salidas digitales pero que son controladas por ancho de pulso. ¿Qué nos brinda eso? Bueno, nos brinda que podamos controlar, por ejemplo, la intensidad de un LED de acuerdo a la variación de determinados pulsos por una frecuencia determinada. También nos permite controlar zumbadores, controlar parlantes, o sea, tenemos como una especie de salida analógica.
pero es una analógica digital que en algún otro tutorial le dedicaremos tiempo a explicar cómo es que realmente funciona. Luego la placa está compuesta, bueno, por una cantidad de componentes que son montaje superficial, que o sea, no nos vamos a detener en eso. Sí quería detenerme un poco en estos LEDs de aquí. Estos LEDs de aquí nos marcan el movimiento de datos entre el PC y la placa, tanto como es lo que hablaba hoy, el TX y el RX. Y luego tenemos uno que está por aquí, el L, este LED de aquí, que está conectado a la patilla 13 y tiene una resistencia. Con ese LED, ese que vamos a hacer funcionar hoy, ese LED de allí es un LED que tiene la placa para mostrarnos. Por ejemplo, con este podemos hacer pruebas sin necesidad de tener que conectar componentes externos a la placa. Y ya tiene una resistencia que funciona por sí misma. Bueno, hoy hablamos de lo que estaba el puerto USB que está por ahí y el puerto de entrada de alimentación continua. Sí hay que tener precaución de aquí colocar una entrada continua que no supere los 12 voltios como lo establece la página de Arduino, debido a que si observamos y conocemos un poco de electrónica, este componente de aquí que está en pantalla es un regulador de voltaje. Si nosotros conectamos un potencial que sea superior a los 12 volts y este regulador de voltaje va a regularnos a 5 voltios, entonces este de aquí va a tender a calentarse debido al alto potencial que estamos colocándole. Entonces es preferible colocar un voltaje no mayor a 12 volts, pero si no tenemos eso lo pondremos. Hasta 20 voltios la placa Arduino admite, o por lo menos es lo que dice el manual de la página. El cambio de potencial tanto del USB al externo lo hace automáticamente, no tenemos que mover ninguna especie de jack ni nada por el estilo. Bueno, luego de explicar un poco cómo es que la placa está funcionando, voy a mostrarles un poco el programa y cómo es que tenemos que hacer para instalar el programa en la computadora, de dónde lo podemos descargar, algunas de esas preguntas. Por aquí tengo el cable con el que lo voy a conectar a la computadora. Es un cable común y corriente de impresora. Y está. Bueno. En pantalla tenemos la página de Arduino, que como allí dice, descarga del software Arduino, una serie de pasos establece. Vamos a bajar un poco. Ahí nos habla un poco de las descargas, dónde podemos descargar, para qué tipo de software. Básicamente habla también de, por ejemplo, si tenemos una computadora Windows, una Mac, una Linux, cualquiera de esos software es compatible a Arduino. Entonces podemos descargar nuestro propio programa para la compatibilidad del tipo de sistema operativo que tengamos. Luego de descargar el programa desde la página, que no lo voy a hacer porque es algo muy sencillo, se descarga, aparte lo explica muy bien la página cómo es que se tiene que hacer. Tenemos por aquí, como dice, los pasos, ¿no? Empezando, bueno, hablé un poco de cómo es que tenemos que descargar el software. Luego nos da las referencias, nos habla del entorno y nos da ejemplos. Yo me voy a saltear algunos pasos porque, bueno, si ustedes entran en la página enseguida se van a dar cuenta cómo es que funciona. Por eso es que voy a venir acá arriba y le ponemos primeros pasos que tenemos acá, en lo que decía yo recién. Comenzar con Arduino, lo explica muy bien. Esa es la ventaja que tiene el Arduino, es que tiene un sistema de ayuda impresionante, nos explica muy bien. Bueno, acá nos da ejemplos. Ahora en un momento vamos a entrar acá y vamos a extraer un ejemplo. Y tenemos este otro que es para las referencias y nos habla un poco del lenguaje. Tenemos explicación del lenguaje, lo que yo decía hoy. Tiene un sistema de ayuda impresionante que nos da la capacidad de poder entender cómo funciona el programa, de aprender a programar en esta lengua, que es algo muy parecido al Java, así que quien haya programado Java es algo muy parecido. Si me voy a decir que es casi igual, no sé si realmente es Java o no, pero bueno, antes que nada quería aclararles, por quien no conoce el sitio, allí en pantalla está la página.
Bueno, Arduino CC, y este está en español, así que quien no se maneje con el inglés lo tiene en español y va a facilitar mucho más. Bueno, quería mostrar un poco algunas características de la placa antes de pasar al programa. Acá tenemos la placa Arduino, el Arduino 1, que es el que estábamos mostrando recién. Bueno, están las presentaciones de la placa, bueno. Y quería hablar un poco de esta tablita de aquí, que nos habla un poco, nos muestra un poco, bueno, lo que yo hoy les decía, ¿no? La entrada de voltaje, nos recomiendan de 7 a 12 voltios, pero podemos colocarle hasta 20 voltios, que era lo que yo les hablaba hoy. Luego tenemos 14 salidas digitales, 6 salidas PWM. Nos habla también, bueno, algo muy importante que nos dice, que es lo que quería hacer un poco hincapié en este asunto, es que las salidas digitales tienen un máximo de corriente de 40 mA. Eso hay que tenerlo en cuenta debido a que si lo excedemos de los 40 mA podemos quemar la salida del microcontrolador y no queremos eso, no queremos dañar la placa Arduino ni siquiera el microcontrolador. Entonces vamos a tratar de evitar no exceder los 40 mA. Si sabemos que hay una aplicación que va a consumir más de los 40 mA, bueno, colocarle algún transistor o algún triac o algo que nos solucione el tema del consumo. Pero tratar de evitar utilizar más de 40 mA, lógicamente que si no quemaríamos la placa. Yo siempre le doy un poco menos, trato de trabajar hasta 30 mA. Si me paso a los 30 mA ya utilizo un transistor de entrada y no me complico la vida, porque más allá de que los transistores son baratos, si tuviéramos cualquier problema estropearíamos el transistor y no estropearíamos la salida o entrada del microcontrolador, que es mucho más importante. Bueno, luego aquí abajo tenemos memoria flash, que son 32 KB. La ventaja que tiene esto es que hay algunos que tienen 16K, este tiene 32K, podemos hacer programas un poco más grandes. Nos come un poco de memoria, por así decirlo, el Bloder que trae el programa para, o sea, el micro para poder cargarse el programa, pero eso es una cosa muy mínima, nos come 0,5 K, o sea, no es algo tan mínimo si estamos hablando de un programa muy extenso, cuando estamos requiriendo espacio a no más poder, pero para las primeras aplicaciones y para las más comunes no nos va a hacer ningún inconveniente. Luego tenemos un poco la SRAM y la EEPROM, que no vamos a dedicarnos en esa, pero tenemos 2K de SRAM y 1K de EEPROM. La EEPROM ya sabemos que es una memoria en la que podemos almacenar datos sin necesidad que el micro tenga alimentación. Para algunos ejemplos que mostraré en el tutorial más adelante la vamos a usar. Bueno, no quiero aburrirlos más con esto, que no tiene sentido. Vamos a pasar un poco a hacer funcionar un primer programa en nuestro Arduino. Bueno, venimos aquí, como les decía hoy yo, y entramos en Aprende, y nos va a dar ejemplos. Ejemplos que son básicos, pero con estos vamos a aprender. Lo que vamos a hacer hoy va a ser parpadear un LED. Por eso venimos a este de acá, entrada y salida digitales. Este programita de aquí, entramos, LED parpadeante, nos explica lo que yo le decía, está muy bien explicado, habla un poco de cómo conectar a la placa. Nosotros no vamos a colocar un LED externo, pero vamos a utilizar el LED que está en la placa, que es el LED 13 que hablaba hoy. Bueno, ahí está el dibujo. Estos esquemas son realmente útiles, sobre todo cuando tenemos aplicaciones que hay muchas conexiones, como el control de una pantalla LCD o un servo o alguna otra de esas que llevan bastantes cables, y esto nos facilita bastante ver cómo es que va a ir conectado, ¿no? Porque tenemos un esquema al Arduino y un poco las conexiones y la placa ahí. Y nos da el código que está aquí. Un código muy cortito, muy básico, pero con este código vamos a hacer correr nuestro primer programa en Arduino. Bueno, yo voy a copiar el código y luego lo vamos a transferir a la página.